Imagina un país tan pequeño que podrías recorrerlo a pie en muy poco tiempo. Un país sin grandes campos, sin montañas, sin fábricas, sin ejército convencional, sin una economía como la de los demás. Y aún así, con una influencia que ha tocado reyes, imperios, guerras, arte, ciencia, política y la vida espiritual de miles de millones de personas. Un lugar donde cada muro parece esconder una historia, donde bajo el suelo hay tumbas antiguas, donde detrás de puertas cerradas se conservan documentos, manuscritos y objetos que alimentan la imaginación del mundo entero. Un lugar donde el silencio pesa, donde la belleza deslumbra y donde el misterio nunca desaparece del todo. Ese lugar existe y se llama el Vaticano, el país más pequeño del mundo, pero también uno de los más simbólicos, más observados y más enigmáticos del planeta. Cuando se habla del Vaticano, mucha gente piensa solo en una plaza, una basílica y el Papa. Pero el Vaticano es más que eso. Primero, hay que entender algo clave. La Santa Sede y el Estado de la Ciudad del Vaticano no son exactamente lo mismo. La Santa Sede es la autoridad central de la Iglesia Católica, la institución soberana que actúa en el escenario internacional. El Estado de la Ciudad del Vaticano, en cambio, es el territorio que garantiza su independencia física y política. Y ese pequeño Estado nació formalmente en 1929, con el Tratado de Letrán, firmado entre Italia y la Santa Sede, para resolver la llamada cuestión romana. Desde entonces, el Vaticano existe como un Estado independiente, enclavado dentro de Roma, con apenas unas 44 hectáreas de territorio. Pero el peso del Vaticano no se mide en kilómetros cuadrados, se mide en siglos, en influencia, en continuidad histórica. Porque mientras muchísimos países modernos nacieron, cambiaron de régimen, desaparecieron o se fragmentaron, la institución que habita este pequeño territorio lleva siglos influyendo en el rumbo de Occidente y, en muchos momentos, del mundo entero. Aquí no estás entrando solo a un país, estás entrando a una concentración de poder espiritual, cultural, diplomático e histórico, como hay muy pocas en la Tierra. Y quizá por eso el Vaticano produce una sensación tan extraña. Es pequeño en el mapa, pero enorme en la imaginación humana. Mucho antes de ser un estado moderno, esta zona ya estaba cargada de simbolismo. La tradición cristiana sostiene que aquí, en la colina vaticana, fue enterrado San Pedro, uno de los apóstoles más cercanos a Jesús y considerado por la Iglesia Católica como el primer papa. Según el sitio oficial de la Basílica de San Pedro, su tumba se encuentra bajo el altar mayor. Se supone que esa zona está relacionada con persecuciones de la época del emperador Nerón y donde habría muerto. Y eso cambia por completo la manera de mirar el lugar, porque entonces el Vaticano no sería solo el centro administrativo de una religión, sería también un territorio construido sobre una memoria fundacional, la del martirio, la continuidad apostólica, la de una cadena que, según la propia tradición católica, conecta el presente con los orígenes del cristianismo. Debajo de la gran basílica renacentista existe una necrópolis, un mundo subterráneo de tumbas y estructuras funerarias. Un nivel oculto, silencioso, antiguo, casi fantasmal, que recuerda que el Vaticano no empezó como sede de esplendor, sino como un lugar vinculado al sufrimiento, a la muerte y a la fe perseguida. Y ahí aparece una de las primeras capas del misterio vaticano. Arriba, la magnificencia. Abajo, la oscuridad de la historia antigua. Arriba, mármol, ceremonias, columnas y cúpulas. Abajo, tumbas, restos, excavaciones, preguntas. Como si el Vaticano entero hubiera sido levantado para decirle al mundo una sola cosa: el poder visible descansa sobre una memoria invisible.
Pocas entradas al mundo son tan teatrales como la del Vaticano. Primero aparece la Plaza de San Pedro. Bernini la diseñó en el siglo XVII como un gran espacio ovalado, rodeado por columnatas monumentales. El propio simbolismo que se le atribuye desde el Vaticano es el de unos brazos abiertos que abrazan al visitante. Pero aquí hay algo fascinante. Ese abrazo puede sentirse cálido o puede sentirse imponente, porque la arquitectura del Vaticano no solo busca belleza, busca transmitir algo más profundo: orden, continuidad, jerarquía y trascendencia. Nada está puesto al azar. La plaza prepara emocionalmente al visitante, te hace pequeño, te obliga a levantar la vista, te coloca frente a una escala que supera al individuo. Y luego está la Basílica de San Pedro, una de las iglesias más impresionantes del planeta, no solo por su tamaño, sino por lo que representa. Su famosa cúpula fue concebida por Miguel Ángel y completada después de su muerte por Giacomo della Porta y Domenico Fontana. Es una de esas obras que no solo dominan el paisaje, dominan la mente. La ves y entiendes que fue diseñada para que el ser humano sienta algo parecido a lo sublime. Dentro, el Vaticano parece haber reunido siglos de arte para producir la sensación de que estás ante algo mayor que tú. Mármol, bronce, luz filtrada, escala colosal, altares, monumentos, capillas, símbolos y silencio. No es solo arquitectura, es una puesta en escena del poder espiritual convertido en piedra. Y eso es importante entenderlo. El Vaticano no solo administra una religión, también administra una experiencia visual, emocional y simbólica capaz de impactar incluso a quien no comparte la fe católica. Si la basílica impresiona, la Capilla Sixtina perturba, porque ahí el arte ya no es solo belleza, es juicio, es destino, es teología pintada, es dramatización del cielo y del fin de los tiempos. En su interior, Miguel Ángel dejó una de las obras más famosas de la historia del arte, los frescos del techo y el monumental Juicio Final. Pero la Capilla Sixtina no es solo un museo, sigue teniendo una función decisiva. Ahí se celebra el cónclave para elegir al nuevo Papa, y eso la vuelve todavía más fascinante, porque imagina la escena: cardenales reunidos, puertas cerradas, juramentos, votaciones, y afuera, millones pendientes de una sola señal, el humo negro o blanco. Es una de las ceremonias más reconocibles del mundo, y también una de las más cargadas de misterio. No porque necesariamente esconda una conspiración hollywoodense, sino porque representa algo que el mundo moderno ya casi no entiende. Una decisión de alcance global, tomada dentro de un ritual antiguo, solemne y cerrado al exterior. En un planeta dominado por redes, filtraciones, cámaras y exposición constante, el Vaticano todavía conserva espacios donde el secreto ritualizado sigue teniendo sentido. Y eso, para muchos, resulta intrigante, para otros, inquietante, y para casi todos, irresistible. Una de las razones por las que el Vaticano fascina tanto es porque no solo representa poder espiritual, también guarda una cantidad extraordinaria de historia material. Los museos vaticanos conservan la inmensa colección de arte reunida por los papas a lo largo de siglos. Ahí no solo está la Capilla Sixtina, también están las estancias de Rafael, parte de los apartamentos papales, decoradas entre 1508 y 1524 por Rafael y su escuela. Y eso es apenas una parte. Dentro del complejo vaticano hay colecciones de antigüedades clásicas, arte sacro, y museos específicos como el Museo Gregoriano Etrusco y el Museo Gregoriano Egipcio, fundados en el siglo XIX para conservar piezas arqueológicas de enorme valor histórico. Pero quizá lo más sugerente está en otro nivel, en lo que no siempre ve el visitante común. La Biblioteca Vaticana y sus colecciones manuscritas resguardan decenas de miles de volúmenes y manuscritos.
Su propio departamento de manuscritos habla de alrededor de 80.000 volúmenes manuscritos, y la biblioteca ha avanzado además en un gran proyecto de digitalización. Eso significa que el Vaticano no solo guarda obras de arte, guarda memoria escrita, textos, códices, testimonios de épocas enteras, y luego está el llamado Tesoro de San Pedro, expuesto en el Museo del Tesoro de la Basílica, objetos litúrgicos y piezas sagradas utilizadas durante siglos en ceremonias religiosas. Aquí conviene detenernos un segundo, porque cuando la gente piensa en tesoros del Vaticano, suele imaginar solo oro, lujo o reliquias. Pero el verdadero tesoro del Vaticano no es únicamente material, es haber concentrado durante siglos documentos, objetos, arte, símbolos y memorias que narran la historia del cristianismo, de Europa y del poder religioso en Occidente. Es, en cierto modo, una bóveda de la civilización. Si hay un lugar que ha disparado la imaginación del mundo durante mucho tiempo y de la que mucha gente habla, son los archivos secretos del Vaticano. Solo el nombre bastaba para encender toda clase de teorías. Textos prohibidos, verdades ocultas, cartas explosivas, expedientes imposibles. Pero aquí hay una precisión importante. El propio Vaticano explica que el antiguo nombre no significaba secreto en el sentido moderno de conspiración, sino más bien privado o reservado para uso del pontífice y de sus funcionarios. En 2019, el Papa Francisco cambió oficialmente su nombre a Archivo Apostólico Vaticano. Ahora bien, que la palabra secreto no significara exactamente lo que muchos creían. No elimina el aura del lugar, porque sigue siendo un archivo asociado al centro de una institución milenaria, un lugar donde se conservan documentos acumulados a lo largo de siglos, actas, correspondencia, papeles de gobierno y registros históricos. Y eso, por sí solo, ya es fascinante. El misterio del Vaticano no nace solamente de ocultar, nace también de la magnitud de lo que ha conservado, porque cuando una institución ha presenciado coronaciones, guerras, cismas, alianzas, herejías, crisis, concilios, imperios y revoluciones, es inevitable que sus archivos se conviertan en terreno fértil para la imaginación. ¿Hay documentos históricos de enorme valor? Sí. ¿Existen zonas de acceso restringido y reglas de consulta? Sí. ¿Eso significa automáticamente que todas las teorías conspirativas sean verdad? No. Pero tampoco destruye la sensación de que, detrás de esas paredes, duermen siglos enteros de decisiones, conflictos y secretos de Estado en el sentido más histórico de la palabra. ¿Cómo se gobierna un país tan pequeño? Aquí es donde el Vaticano se vuelve todavía más raro, porque aunque es un Estado, no funciona como la mayoría de los estados. El Papa es su soberano, y para el gobierno de la Iglesia Universal cuenta con la Curia Romana, un conjunto de organismos que lo asisten en esa misión. Además, el Estado de la Ciudad del Vaticano tiene su propia estructura administrativa, incluida la gobernación y distintos organismos de seguridad y servicios. La seguridad interna recae en cuerpos como la Gendarmería Vaticana, responsable del orden público, la seguridad y funciones de policía judicial en el Estado. Y por supuesto, está la famosísima Guardia Suiza Pontificia, el cuerpo más icónico visualmente, asociado a la protección del Papa. Y aquí aparece otra imagen poderosa del Vaticano, un país diminuto con murallas, vigilancia, protocolo, cuerpos uniformados, ceremonias y una cadena de autoridad extremadamente definida. No se parece a una capital moderna, se parece más a un cruce entre corte antigua, centro diplomático, ciudad sagrada y archivo viviente de la historia. Además, aunque su población es pequeñísima, el Vaticano mantiene ciudadanía propia en ciertos casos y una organización funcional adaptada a su tamaño y a su misión. En datos oficiales de 2019,
el Estado reportaba 673 ciudadanos, de los cuales 458 vivían dentro de los muros. Es decir, no estamos hablando de un mini país pintoresco. Estamos hablando de una maquinaria institucional minúscula en tamaño, pero sofisticada en función. Y quizá esa sea una de las cosas más sorprendentes del Vaticano. Ha logrado convertir la escala reducida en una forma de concentración del poder. Y entonces llega la pregunta incómoda: ¿cómo se administra algo así? Porque el Vaticano no solo es fe, liturgia y patrimonio, también es gestión de dinero, activos, instituciones financieras, contabilidad y reformas. Y, en ciertos momentos, escándalos. Entre sus organismos económicos están la APSA, que administra el patrimonio de la Santa Sede, y el Instituto para las Obras de Religión, conocido como IOR, la institución financiera autorizada dentro del Vaticano. Y aquí entramos en una de las zonas donde más se cruzan realidad y leyenda. Durante décadas, las finanzas vaticanas estuvieron rodeadas de opacidad, sospechas y controversias. Eso alimentó una enorme cantidad de narrativas conspirativas. Pero al mismo tiempo, también es cierto que en años recientes, el Vaticano ha impulsado reformas de control y transparencia. Reuters reportó en 2024 que Moneyball, organismo europeo de vigilancia financiera, reconoció avances importantes del Vaticano contra el lavado de dinero, aunque dentro de una historia marcada por escándalos pasados y por casos de alto perfil, como el polémico negocio inmobiliario en Londres. Eso hace al Vaticano doblemente interesante, porque no es un misterio congelado en la Edad Media, es una institución antigua que sigue lidiando con problemas muy modernos: supervisión, reputación, transparencia, gobernanza y control del poder interno. Y ahí aparece una verdad incómoda, pero poderosa para este video. El Vaticano no es fascinante solo por lo antiguo que guarda, sino también por cómo intenta sobrevivir en el presente sin perder su autoridad histórica. Hay algo que hace del Vaticano un lugar único. No solo conserva arte, conserva objetos cargados de fe, relicarios, piezas litúrgicas, tesoros usados en ceremonias, espacios asociados a tumbas, memoria apostólica y continuidad religiosa. Y aquí hay que entender una cosa fundamental. Una reliquia no vale solo por el material del que está hecha, vale por lo que representa. En el Vaticano, muchos objetos importan porque funcionan como puentes entre el mundo visible y el invisible, entre la historia y la devoción, entre el pasado y una presencia que, para millones de creyentes, sigue viva. Por eso el Vaticano no puede leerse únicamente como museo, sería quedarse corto, porque un museo exhibe. El Vaticano, en cambio, además de exhibir, venera, custodia, ritualiza y significa. Esa diferencia lo cambia todo. No estás solo frente a piezas antiguas, estás frente a objetos que para una parte inmensa de la humanidad no son simples restos históricos, sino marcas tangibles de lo sagrado. Y eso genera una atmósfera muy particular. Incluso quien no cree, siente que ese lugar no fue pensado solamente para ser visto, sino para ser reverenciado. Pocas instituciones generan tantas teorías como el Vaticano. Y la razón no es difícil de entender. Tiene siglos de historia, tiene rituales cerrados, tiene archivos, tiene obras maestras, tiene símbolos, tiene poder diplomático, tiene episodios oscuros, tiene una estética que parece diseñada para alimentar la imaginación. Con esos ingredientes, las conspiraciones prácticamente nacen solas. A lo largo del tiempo, al Vaticano se le han atribuido secretos sobre manuscritos perdidos, sociedades ocultas, luchas internas, encubrimientos, mensajes cifrados en el arte, reliquias extraordinarias y toda clase de teorías. Algunas parten de hechos reales exagerados, otras mezclan historia con ficción, y otras son puro mito. Pero aquí está lo verdaderamente interesante.
El Vaticano no necesita que todas esas teorías sean ciertas para resultar misterioso. Le basta con ser lo que ya es, un lugar donde el pasado sigue vivo, donde las decisiones importantes a veces se toman tras muros cerrados, donde el arte habla en símbolos y donde la historia acumulada es tan inmensa que siempre deja zonas de sombra. En otras palabras, el Vaticano no es fascinante porque sepamos todo de él, es fascinante porque nunca sentimos que lo sabemos por completo. Ahora bien, después de ver su historia, su arte, sus archivos, sus reliquias y sus misterios, vale la pena preguntarse, ¿dónde está realmente el poder del Vaticano? ¿En su riqueza? ¿En sus tesoros? ¿En sus edificios? ¿En sus archivos? ¿En su diplomacia? ¿En la figura del Papa? Sí, pero no solo ahí. El verdadero poder del Vaticano está en algo más difícil de medir: su capacidad de representar continuidad. Continuidad entre el mundo antiguo y el presente, entre imperios caídos y estructuras que sobrevivieron, entre símbolos de hace siglos y decisiones que todavía importan hoy. El Vaticano demuestra que el poder no siempre necesita extensión territorial, grandes ejércitos o poblaciones masivas. A veces el poder también consiste en controlar el significado, en custodiar memoria, en administrar ritual, en hablar desde una posición que, para millones de personas, sigue teniendo autoridad moral y espiritual. Y tal vez esa sea una razón por la que este país tan pequeño sigue despertando tanta atención. Porque, en el fondo, el Vaticano no solo gobierna un territorio, gobierna una narrativa, una de las narrativas más largas, densas e influyentes de la historia humana. El Vaticano mide menos de medio kilómetro cuadrado, pero dentro de ese espacio diminuto conviven tumbas antiguas, archivos legendarios, arte inmortal, ceremonias que parecen suspendidas en el tiempo, instituciones de gobierno, cuerpos de seguridad, tesoros litúrgicos, manuscritos, reliquias y una influencia histórica que ha atravesado siglos. Es un país, sí, pero también es un escenario, una bóveda, un santuario, una fortaleza simbólica, un museo vivo y, para muchos, una de las grandes cajas negras de la civilización occidental. Tal vez por eso el Vaticano sigue fascinando tanto, porque en un mundo donde casi todo parece expuesto, explicado y reducido a segundos, todavía existen lugares donde el misterio conserva poder, y el Vaticano es uno de ellos, el país más pequeño del mundo, pero quizá uno de los más difíciles de medir.